Dante Alighieri estuvo en el puerto de Mar del Plata. En primer lugar, tengo que aclarar que no soy historiador ni tengo títulos terciarios. Solamente soy un obrero portuario que le llamó la atención ciertas historias de nuestra ciudad y de nuestro puerto marplatense. Y es el fin de este video traérselas, acercárselas para que ustedes tengan una mirada como a mí me gusta tenerla también. Claramente cuando hablamos de Dante Alighieri en el puerto de Mar del Plata no estamos hablando en su estado físico porque sería un anacronismo. Lo que planteamos aquí son los restos mortales del poeta florentino que posiblemente hayan arribado al puerto de Mar del Plata en la década del 20. De 1920. Hace alrededor de 10 años atrás, un querido amigo, Diego, me invita en la ciudad autónoma de Buenos Aires a la presentación de un libro. El libro se titulaba El Gran Maestre. Nos llamó de sobremanera a la exposición porque había algunas particularidades de Dante Alighieri que no conocíamos. Nos llamó mucho la atención, a mí en particular, cuando nombró a la ciudad de Mar del Plata, y me sorprendió por sobremanera cuando nombró al puerto de la ciudad de Mar del Plata, puerto del que soy trabajador. Pero primero que nada deberíamos preguntarnos quién es Dante Alighieri y por qué deberíamos interesarnos sobre su obra. Dante Alighieri fue el escritor de la Divina Comedia, catalogada como una obra maestra a nivel universal, entre otras obras que también escribió. Pero la Divina Comedia tiene un grado de universalidad gigantesca y mucho más de lo que vos y yo nos pensamos. Ahora bien, todos aquellos que hemos cursado una educación religiosa, sea directa o indirectamente por la sociedad en su conjunto, tenemos una relación en común. Esta cuestión común que nos une es el poder que tenemos de imaginarnos qué es lo que nos sucede cuando cometemos un pecado, cometemos un error, según la visión de la Iglesia Católica, y cuál es la fórmula que tenemos para resolverlo y así dejar de sucumbir al temor autoimpuesto. Estas imágenes que muchas veces nos han impuesto en nuestra cultura proviene del infierno, el purgatorio y el paraíso, los tres estadios del alma humana. Cabe aclarar que Dante Alighieri no pertenecía a los medios dominantes del catolicismo. Sus ideas políticas lo colocaron dentro de la fracción de los güelfos blancos, quienes pretendían una no influencia de la religiosidad en direcciones políticas. Claramente en contraposición de lo que hizo la Iglesia Católica en su momento, que fue utilizar la obra de Dante Alighieri como método de evangelización y de educación del individuo. Esto le costó el exilio para no volver nunca más a la ciudad de Florencia. Cabe recordar que Dante Alighieri perteneció a una orden secreta denominada la Fede Santa. También fue una ramificación de la Orden de los Caballeros Templarios, de la cual llegó a ser su máximo exponente. Ahora vamos propiamente a observar algo particular en la obra de Dante Alighieri. Si observamos en el cielo nocturno, desde el hemisferio sur, vamos a poder observar una constelación. Esta es la Cruz del Sur. Bajo esa constelación, Dante especificó que debían descansar sus restos mortales. Está claro que tuvo que tener acceso a información privilegiada, puesto que en esa época Colón todavía no había arribado a las costas americanas, así denominadas. Y en esa época, dicha constelación de la Cruz del Sur no podía ser observada desde el hemisferio norte. Cristóbal Colón fue siempre una figura enigmática, misteriosa. El escritor nos revela que él perteneció a una orden denominada los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo del Rey Salomón. Debemos recordar que el arribo de las carabelas tenían en sus velas las cruces templarias. En el Reino Unido, más específicamente en Escocia, podemos encontrar a la Capilla Rosslyn. Esta capilla fue fundada en 1440, entre 1440 y 1480, antes del supuesto descubrimiento de América. Y en su interior podemos observar, tallado en la piedra, la escultura del maíz. Este era un elemento que no se conocía en Europa, lo que nos da a las claras de que
el Nuevo Mundo ya era conocido por los europeos. Hay una realidad astronómica comprobada, nos dice el escritor, y esto es que la Cruz del Sur sí pudo haber sido vista por los primeros hombres desde el hemisferio norte. Dado la precesión de los equinoccios y de los movimientos oscilatorios del eje de rotación del planeta Tierra, que ocurre cada decena de miles de años, el firmamento tal cual lo conocemos hoy ha ido cambiando y con él la observación de sus constelaciones. ¿Cuál es el fin de todos estos datos entre Escocia, las constelaciones, la astronomía y América y Colón? Hay una red de conocimientos que confluyen y que nos pueden dar un conocimiento un poco más acabado de la constitución del hombre y de la naturaleza, que quizás en algún momento nos fue arrebatado. Creo que vale la pena profundizar un poco más en intentar saber qué pasa y cómo veían los antiguos a las constelaciones. En Avenida de Mayo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, al 1300, se levanta una imponente construcción, el Palacio Barolo. Ese iba a ser el lugar de descanso de los restos del poeta florentino. Es una edificación con una enorme cantidad de simbología referida a la Divina Comedia, con un arroyo que corre por debajo, al igual que las antiguas catedrales, y rematado por un faro. Este palacio fue financiado por Luigi Barolo, comerciante textil, y diseñado por Mario Palanti, el arquitecto. También en sus alrededores podemos encontrar con un montón de esculturas que hacen referencia a este palacio, como en la Basílica de San Francisco de Asís o la escultura del Pensador de Rodin, señalando el sepulcro. En el año 1921, arriba al puerto de Mar del Plata una embarcación trayendo consigo lo que sería una escultura denominada Ascensión. Esta escultura hecha en bronce e inspirada en la Divina Comedia. Constaba de un cóndor que lo llevaba en su lomo al Dante que miraba y lo elevaba hacia el paraíso. Construida por Mario Palanti, quien también fue el arquitecto del Palacio Barolo. Cabe preguntarse por qué el ingreso de esta embarcación al puerto de Mar del Plata y no por el puerto de Buenos Aires, siendo la proximidad del Palacio Barolo. En algunos lugares se plantea que el calor de Mar del Plata era más profundo que el de Buenos Aires. Pero yo también me aventuro a pensar que, dada el contexto de esta historia y del tenor de lo que traía ese barco, el puerto de Mar del Plata contaba con menos restricciones y menos control a lo que podía traer una embarcación. Lo importante en esta cuestión es que la escultura fue robada. Un año antes, plantea el autor en su libro, Mario Palanti planta la escultura de Ascensión en el centro del Palacio Barolo y fue robada. Recordemos que dentro de esa escultura posiblemente estaban los restos del poeta florentino. Forzaron la reja y se llevaron la escultura. Para muchos quizás sea un robo de un pedazo de bronce, pero para otros fue el robo de los restos de la mística y de la literatura a nivel universal, robados para nunca más ser encontrados. En 1997, una persona que conocía de primera mano esta historia pasa caminando por las veredas de una casa en el barrio Los Troncos de la ciudad de Mar del Plata y queda absolutamente deslumbrado por haber encontrado una figura de exactamente las mismas características que Ascensión, esa escultura robada. Rápidamente comienzan las tareas de negociación con el dueño de la propiedad para poder recuperar. Había una necesidad extrema de poder recuperar esa primigenia escultura porque posiblemente dentro ya sabemos lo que podía poseer. La cuestión es que el dueño de la propiedad se niega rotundamente a vender la escultura. Un 24 de diciembre de ese mismo año, de 1997, un grupo comando ingresa a la propiedad del barrio Los Troncos, en su jardín, y de una manera particular cortan a la escultura robándose la parte superior y dejando la inferior en el jardín. Hay que pensar que si esto fuera un simple robo, no se utilizaría un grupo comando o se robaría absolutamente el total de la escultura
para poder vender el bronce por dinero. La cuestión es que el corte de la escultura fue muy certero para llevarse la parte superior solamente. Ahora, por favor, presten atención a esto. Creo que el video que estamos viendo es invaluable. Aquí tenemos un corto en el que intencionalmente o por azar alguna persona filmó la escultura original en la vivienda del barrio Los Troncos, traída desde Italia al puerto de Mar del Plata. Se ve a la escultura completa antes del robo, el único rastro en imágenes de la pieza en la que posiblemente estén los restos del poeta, y gracias a la cual se creó la copia que descansa hoy en el Palacio Barolo. La parte inferior de la escultura Ascensión cortada fue recuperada y devuelta al Palacio Barolo donde descansa. Creo que esta historia que nos plantea Juan Bautista Tinguely pone de relevancia absoluta a nuestro país, a la Argentina, dentro de la Divina Comedia, dentro de un lugar geoestratégicamente delimitado en las antiguas culturas. Y por sobre todas las cosas, plantea al puerto de Mar del Plata como un lugar histórico por el que posiblemente pasaron las cenizas del Dante.